7, nuestro segmento de opinión. Desde hace 6 años, la Ley de Cultura aguarda su tratamiento en segundo y definitivo debate en la Asamblea Nacional. El fomento del arte en todos los niveles es su objetivo primordial, pero ¿cómo queda la autonomía de instituciones como la Casa de la Cultura? ¿Y por qué la Asamblea ha rezagado proyectos como este del tema y de los retos de Alianza País en épocas preelectorales? Hablamos en este espacio. Guillaume Long, ministro de Cultura. Señor ministro, buenos días, bienvenido. Son un poco más de 6 años los que aguarda la Ley de Cultura para que sea ya definitivamente puesta en debate, segundo debate en la Asamblea Nacional. ¿Por qué se ha rezagado tanto tiempo una ley tan importante que políticamente le conviene incluso al gobierno y que implica una inclusión de muchos sectores? Bueno, muchas gracias por la entrevista. Bienvenido. Yo creo que son algunos factores. Lastimosamente es cierto, ¿no? 6 años y medio, ya estamos entrando al 7º año, y es la única ley que manda a hacer la Constitución, porque la Constitución estableció una serie de leyes que había que aprobar y además estableció plazos quizás no muy realistas, porque hablaba de 365 días, pero la única ley que mandó a hacer la Constitución que no se ha hecho. Y esto yo creo que es un clamor dentro del sector nuestro, el sector de las artes, de la cultura. Realmente cuando uno se reúne con los artistas, con los gestores culturales, es una de las grandes demandas del sector que podamos tener una ley. Una ley no lo resuelve todo, ciertamente, ¿no? No es suficiente, pero sí creo que es necesaria. Con el caos institucional que existe en este momento en el sector de la cultura, tenemos 24 leyes que norman la cultura en el país, algunas de la década del 60, otras del 70, desde el 80, ¿no? Que además estas leyes atraviesan varios marcos constitucionales, entonces no tiene mucha coherencia jurídica. Y realmente mucha fragmentación, una ley de cultura del 87, la época de Febres Cordero, una ley de la Casa de la Cultura, una ley de patrimonio, una ley de fomento del libro, hay leyes de un artículo que crean incluso museos, es muy caótico, y yo creo que para ordenar el sector, para tener buenos fondos de fomento, para actualizarnos en el siglo XXI de forma vanguardista en temas de patrimonio intangible, todo el tema también que es un clamor de los artistas, de los derechos laborales, de la seguridad social, el tema educativo, etcétera, etcétera, realmente hay que resolverlo en la ley, y es una lástima que no lo hayamos hecho hasta ahora. Entonces, qué bueno que ahora la Asamblea esté mandando señales muy fuertes. Nosotros estamos acá para apoyar, asesorar, dar insumos, para que ya en segundo debate podamos tener a la brevedad la Ley de Cultura. ¿Pero considera que han habido otras prioridades y este tema se ha quedado rezagado por eso precisamente? ¿O ha faltado voluntad política? ¿Qué es lo que ocurrió? Puede ser, yo creo que ha habido una serie también hemos tenido mala suerte, ¿no? Ha habido una serie de sucesos. Se presentó la ley en septiembre del 2009, luego se creó una comisión ad hoc, no es una comisión permanente de la Asamblea, porque en ese momento la Comisión Permanente de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología estaba tratando de otras leyes, la Ley de Educación Superior, la Ley de Educación, etcétera, etcétera. Entonces se creó una comisión ad hoc, esa fue presidida por el asambleísta Marco Murillo, no hubo mayoría, hubo un informe de minoría, un informe de mayoría, luego hubo un proceso. También es importante que siempre se iba a demorar porque al ser una ley que afecta derechos, creo que positivamente, pero trata de temas de derechos, la interculturalidad, los derechos, por ejemplo, en los temas de derechos laborales, etcétera, etcétera, hubo una consulta prelegislativa, y esas consultas prelegislativas siempre demoran un poco, hay que realmente recoger todas las demandas de la ciudadanía. Entonces, bueno, una serie de problemas, también algo en inestabilidad en el Ministerio de Cultura, en el Ejecutivo, que tampoco creo que ayudó mucho. Bueno, ya no hay que pensar en el pasado, han pasado 6 años, yo creo que hay una serie de factores, también artistas bastante divididos, ¿no? Gremios que muchas veces no se ponen de acuerdo, muchas rivalidades, eso es algo que he palpado mucho en el sector cultura y arte, mucha división, es una lástima, ¿no? La exclusión de los artistas, en vez de unirlos más, muchas veces les ha dividido más, es algo que estamos trabajando muy arduamente para corregir. Todos estos factores han hecho que no tenemos ley, pero yo creo que están dados hoy las condiciones para que podamos tener una ley. Hay una excelente predisposición en la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología, el presidente Raúl Abad y la vicepresidenta Jimena Ponce, estamos trabajando con ellos. Me he reunido varias veces con la presidenta de la Asamblea. Ya estamos realmente entrando en la recta final. Esperemos que a la brevedad, en pocas semanas, podamos tener... Bueno, se ha dicho que febrero podría ser ya el mes precisamente en que se inicien ya los debates y se podría dar el segundo debate en la Asamblea Nacional. Uno de los temas que preocupa y que sin duda también fue agenda en las semanas anteriores en los medios de comunicación tiene que ver con la Casa de la Cultura y la autonomía. ¿Que se pretendería restar autonomía a la Casa de la Cultura y a los 23 núcleos? Bueno, eso es absolutamente falso y me apena mucho que estén circulando rumores sin fundamento. Yo, el primer día que me posesioné como ministro de Cultura, fui muy tajante en mis declaraciones, dije que iba a garantizar la autonomía de la Casa de la Cultura, dije que iba a garantizar la elección de sus autoridades, que ellos elijan sus autoridades. La primera reunión que tuve con el presidente de la Casa de la Cultura, Raúl Pérez Torres, le volví a ratificar que yo iba a trabajar para que la Casa de la Cultura se reforme, sí, pero siempre con autonomía. Y bueno, no sé si con mala intención o fruto del desconocimiento, del chisme, la mediocridad, no sé, pero he visto ya en los últimos días muchos editoriales, que sin conocer el texto están hablando cosas que no son ciertas. Vuelvo y reitero, vamos a garantizar la autonomía de la Casa de la Cultura. Es muy importante que la Casa de la Cultura de aquí a 20, 30, 40 años no pueda llegar a un gobierno de derecha y meter mano y violar la libertad de creación que es tan fundamental en las artes. ¿Se pretendería incidir políticamente quizá en el tema? De ninguna manera. Lo que sí queremos es reformar las estructuras fundamentales de la Casa de la Cultura en cuanto a su democratización, ¿no? Es una institución que ha sido un poco cerrada, digamos, los núcleos con sus aciertos, pero también cuando uno habla con artistas en territorio, con gestores culturales, no todos se sienten representados, no todos se sienten incluidos. Hay algunos núcleos que funcionan por invitación, tienen que invitar porque les parece bien, un poco como un club, ¿no? Y otras hay que aplicar a un pequeño comité que luego decide si eso no está acorde al nuevo país, a la Constitución. Tiene que ser algo mucho más transparente, mucho más democrático, con jóvenes, con pueblos, con nacionalidades. Si es que uno como artista quiere ser miembro de la Casa de la Cultura, tiene que ser posible. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar hay un tema más de índole administrativa, burocrática. Creo que hay que reformar ahí. Es una institución que un poco anquilosada. Creo que el legado de Benjamín Carrión es importantísimo, ¿no? Yo como historiador nunca, o sea, no voy a menospreciar ni la gloriosa ni el legado de Benjamín Carrión. Creo que en su momento fue fundamental para la consolidación del proyecto del Estado-Nación ecuatoriano y hay que rendir homenaje, tributo al legado de Benjamín Carrión, sabiendo reformar las instituciones, una institución que tiene 71 años. Y adaptarse a los tiempos, Y adaptarse a los tiempos. Entonces, desburocratizar, democratizar, hay que pensar el tema de la matriz, porque no puede ser a su vez núcleo Pichincha, a su vez matriz, ahí hay un conflicto de intereses, son jueces y parte, y realmente garantizar la autonomía, absolutamente, lo hemos reiterado, lo vuelvo a decir aquí. Ministro Fernando desde Guayaquil con preguntas. Ministro, muy buen día. Quería referirme al espacio público como elemento de desarrollo cultural y cómo se van a manejar las diferencias con ciertos gobiernos locales que tienen pues una postura respecto del espacio público que no precisamente propicia el intercambio y la construcción de una identidad cultural común. Bueno, el espacio público, Fernando, es fundamental y de hecho hay todo un título en la ley o un capítulo, me parece, que estamos nosotros proponiendo como insumo, porque por supuesto es una competencia de la Asamblea Nacional, que tiene que ver con el espacio público. Creemos que la cultura sucede, el arte sucede en el espacio público, incluso si es de naturaleza pública en su propiedad o privada, no importa, pero que realmente no haya ningún proceso de exclusión. Entonces, estamos trabajando mucho eso. Claro, es luego la administración de ese espacio público tiene mucho que ver con los GATS, con los gobiernos autónomos descentralizados, pero en un marco regulatorio en el que todos nos tengamos que mover. Entonces estamos trabajando. ¿Cuáles son las regulaciones que se van a aplicar a los municipios? Bueno, yo creo que en general la democratización del espacio público, que no se pueda discriminar a nadie, ¿no? Eso es lo fundamental, que sea de acceso, que podamos acceder todos a ese espacio público y en los casos que ha habido restricciones a ello, la ley va a buscar realmente garantizar de que no pueda existir ese tipo de privatización de facto. Ministro, finalmente, ¿cuál es la importancia de la Ley de Cultura y por qué realmente tratarla ya? La Ley de Cultura es un vehículo para luego empezar todo un proceso de aterrizaje de políticas públicas, ¿no? La Ley de Cultura es la que nos tiene que dar ese giro para que no estén tan precarizados los artistas, para que las instituciones generen condiciones adecuadas. Hay toda una parte de fomento que da recursos
para que los artistas puedan aplicar. Hasta ahora hemos tenido fondos como el Fondo Cultura que realmente han sido muy excluyentes, que no prestan, que no dan. Entonces es lo que tiene que generar, garantizar las condiciones para que los artistas puedan crear libremente y para que los ciudadanos, las ciudadanas puedan gozar de sus derechos culturales. La Constitución es muy clara en eso. Todos tenemos derechos culturales, los artistas, los gestores culturales, por supuesto, pero también los ciudadanos. El derecho de reproducirse en su identidad, el derecho de acceder al espacio público, lo veíamos ahora, el hecho de acceder al arte, a la cultura. Y la ley tiene que dar un giro fundamental. Yo creo que eso es muy importante. Y también pensar las industrias culturales, no solamente pensar las bellas artes. Hoy sabemos que el arte, la cultura juega un rol importantísimo, incluso en el sector productivo, en los emprendimientos, en la innovación. Todas estas cosas requieren de una nueva visión, requiere de una visión moderna, vanguardista del siglo XXI. Yo creo que la ley nos va a permitir dar ese giro. No es suficiente. Luego hay que trabajar para que en los próximos años podamos aterrizar el espíritu de la Constitución y la ley ya en políticas públicas y de la mano de la ciudadanía. Estaremos pendientes de lo que ocurre en la Asamblea. Gracias, ministro. Muchas gracias. Un buen día para usted. Nos vamos con más información, 7:18.